El título para hoy, de perdidos a encontrados. Decirle al que está a tu lado con una cara linda, estábamos perdidos, pero fuimos encontrados. Seguramente algún esposo le dirá a su esposa, estabas perdida y yo te encontré. O viceversa, ¿no es cierto? Muy bien, de perdidos a... El libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos. ¿Sabe que cuando hablamos de estar perdidos es indistintamente de la posición social que el hombre tenga? Claro, cuando decimos todo esto, pensamos en personas que dicen, yo no necesito ser salvo, soy una persona buena, soy además de ser buena, soy honesta, soy una persona dadivosa y soy fiel a mi casa. Cuando alguien dice que es bueno, es porque se está comparando con uno que hace las cosas mal, ¿sí o no? Cuando alguien dice que él es fiel en su casa, o ella dice que es fiel, se está comparando con alguien que realmente no ha sido fiel. Pero sabe que la palabra de Dios, yo no robé a nadie, dice, ¿no es cierto? Así que no tengo por qué arrepentirme de nada. Se está comparando con alguien que conoce que ha robado, ¿sí o no? Pero Dios nos dejó a toda la humanidad la palabra de Dios, su palabra. Que la palabra de Dios es el espejo donde nosotros tenemos que mirarnos. Y en este espejo al hombre, dice Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecamos, ¿cuántos pecamos? Y cuando Dios dice todo, en griego es, y en arameo, y en jeringoso, es todo. Es toponopo. Es todo. Es decir, nadie queda exento, ni el que es más portentoso en sus riquezas o en su bondad, o el que vive en profundas tinieblas. Claro, cuando hacemos comparaciones, siempre alguien sale perdiendo. Y el que está debajo de la pérdida también dice, bueno, yo tengo otro más abajo que está peor que yo. Y claro, cuando el hombre no entiende el llamado de Dios al corazón, Dios se manifiesta y habla con muchas metáforas. Y hace la metáfora de la oveja perdida, la moneda perdida. Y también hace metáfora del reino mineral y del reino animal. Al perezoso, cuando dice, perezoso, mira la hormiga cómo trabaja. Después de hablarle tanto al hombre, lo lleva a un nivel humano y lo lleva a un nivel un poquito más arriba y luego lo baja a la altura de una pequeñita hormiga. Y le dice, mira la hormiga, perezoso, cómo trabaja. Amén. Y luego mira cómo es perseverante en su trabajo. Así que cuando miramos estos versos, Cristo es para todos nosotros. Desde el que está en una posición muy alta hasta el que está en lo más baja. Cristo vino a salvar al pecador. Efesios capítulo número 2, verso 13 al 18, dice que Dios nos hizo cercanos a través de la sangre de Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban ¿cómo estábamos? Estábamos lejanos de Dios, los ha cercado mediante ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos dice que ha hecho uno solo, derribando, dice, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Verso 15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para que creáis en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer, ¿qué cosa? La paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban
Es decir, paz a los que están allá al fondo y paz al que está cercano. Viste que hay gente que está cerca, dice, a esta persona lo único que le falta es ser cristiano. ¿Sí o no? ¿No decimos así? Yo lo digo así de mi mamá, por ejemplo, a veces, ¿no? Mi mamá es cristiana ya, ¿no? Pero hay gente que dice, esta persona es re buena. Algunas, otras, viste, que son hinchas de River. Pero hay gente que es re buenaza, ¿sí o no? Exceptuando esta gente, ¿no? Que vos decís, viste, que nació mal de fábrica, ¿no? Esta mañana hablaba de un Funes, ¿no? Funes, ¿era hincha de River o de Boca? Hincha de River. Malo el Funes. Con razón era peleador, el tanque Funes. Pero dice que hay otros que están lejos, dice, este no lo salva nadie. Y ahí estaba yo en eso, ¿no? La oveja negra de la familia. ¿Cuánto éramos la oveja negra de la familia? A ver acá. Levante la mano. Dale, levanta la mano. No tengas vergüenza. Sin vergüenza, levante la mano. Ahí está, una oveja negra, 2 ovejas negras, 3 ovejas negras, 4, 5 ovejas negras. Wow, muy bien, otra vez. Podemos decir entonces que la Biblia es verdad, ¿no? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Él murió por nuestros pecados. Él sacrificó su vida por causa de nuestra maldad. El sacrificio de Jesús nos hizo cercano a Dios. Hizo cercano al hombre que estaba en lo más profundo, que vos decís, mirá, que se pierda de una sola vez, ya, para que no moleste más a nadie. Y el otro que dice, ayúdalo, Señor, que Él es tan bueno, ¿no es cierto? Al que está cerca de Dios y al que está lejos. O no, a esos dos vino Dios. ¿Y con qué fin? Mirá el que está a tu lado. Capaz que ni lo conoces. O mirá para la otra fila. Bueno, vos no sabés de dónde viene ese hermano. Y me acuerdo una vez dando estábamos cuando recién iniciamos, estábamos en un lugar así, ahí chiquito nomás, y era muy de noche, una lluvia, esas lluvias vio de película, trueno, relámpago y lluvia constante. Y abrazo al hermano, digo, ya que estamos acá, los dos estamos solos con el hermano, digo, contame tu testimonio. Y me dice, tiene una voz así el hermano. Ya metía miedo la voz, ¿no? Pero yo era un pastor recién nuevito que estaba iniciando. Dice, yo fui sicario, pastor. Yo miré para la puerta enseguida, ¿vio? Esa es la verdad de toda milanesa. Digo, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿Cómo sigo la charla después de esto? Porque uno pregunta para que me cuente, no, el Señor hizo milagro, pastor, hizo tremendo. Y me la tiró así, viste, cruda, así. Yo era sicario. ¿Y qué le pregunto? ¿Cuántos mataste? ¿Cómo fue tu primer muerto? Contame cómo lo hiciste. Así aprendo algo. Bueno, mirá cómo será que ni sé cómo terminó esa charla, ¿no? De lo nervioso que me puse en ese momento. Bueno, ya he tenido varios que han pasado por acá de eso, así que ya hoy puedo conversar con uno de ellos que no tengo miedo. Diga conmigo, entonces vamos al texto, por favor. De perdidos a encontrados. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, hola, entre los cuales Pablo, el gran apóstol Pablo, dijo, de los cuales yo soy el primero. Y si Pablo lo dijo, que era un hombre muy religioso, ¿cuánto más nosotros? Decirle al que está a tu lado, fuiste salvo porque Dios tiene una asignación para tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Y cuál es ese propósito que Dios tiene? Tiene una asignación profética para tu vida. ¿Qué tiene Dios? Algo que vos tenés que cumplir y que te lo tiene que dar a vos. ¿Lo puede hacer otro? Sí, lo puede hacer otro. Pero a Dios en su voluntad le ha placido elegirte a vos para que seas la voz de Dios para otra gente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se aplauden al Señor para esto? Ayúdame a predicar, vamos. Gloria a Dios.
Marcos capítulo 5, verso 15 al verso 20. Vamos a ver muy bien, gracias. Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido, ¿qué tuvo este muchacho? Legión, muchísimos demonios. ¿Y cómo estaba? Sentado, ¿y qué más? Diga, sentado, vestido y en su juicio cabal. Decirle al que está a tu lado, yo te veo sentado, te veo vestido, gloria a Dios, pero no sé si estás en tu juicio cabal. Después de la palabra, lo veremos. Aleluya. Y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque claro, cuando escuchamos a un testimonio como el reciente acabo de contar, ¿qué me pasó a mí? Tuve miedo. ¿Sí o no? Pero gloria a Dios que cuando el Señor hace una obra y la hace para siempre. Esta persona que te conté, sigue siendo mi hermano en Cristo. Amén. Y sigue sirviendo al Señor después de tantos años. Mire lo que dice el verso 16 al 20, por favor. Y le contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él, hablando de Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué hizo? Le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, diga, y todos se maravillaban. Así que todo lo que el Señor tocó, a todos los que el Señor llegó a ellos, todos fueron transformados. Todos ellos fueron cambiados. Y te pregunto y pregunta el Señor, ¿el Señor ha pasado por tu vida? Seguramente un cambio ha habido. En estos días alguien me dijo, pastor, desde que vengo a la iglesia me siento como si yo conociera a la gente de toda la vida. Me siento como que nací en este lugar. Claro, lo que él no se está dando cuenta, o no se daba cuenta en ese momento, es que él había nacido de nuevo. Había nacido a una nueva realidad, a una nueva criatura. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo es una nueva. Las cosas viejas, aquí todas son hechas. Así que una mujer, como aquella mujer fracasada, aquella mujer llamada la samaritana, ¿recuerdan? ¿Recuerdan quién era la mujer samaritana? Era aquella mujer que Jesús la ve y le dijo, 5 maridos has tenido. Mirá si hoy te pregunta el Señor, ¿cuántos maridos tuviste? Y el que tienes no es tu marido. Fue tremendo, ¿no? Decir que estaban solos ahí, ¿viste? Y la mujer samaritana se transforma en una evangelista, porque dice que ella fue luego a Samaria y empezó a predicar a Cristo. Noten que estas personas que tuvieron un encuentro con Jesús, tuvieron algo radical en ellos. Fueron tocados, inmediatamente les sirvieron. Yo, mire, voy a hablar de la suegra de Pedro, por ejemplo. La suegra de Pedro, hoy ya redimí, la semana antepasada, redimí a la suegra. Después de conocer cómo era Labán, los bravos y peligrosos son los suegros. ¿Se acuerdan que hablábamos? Porque la suegra de Pedro, ¿qué hizo? La sanó y empezó a servir. Y el suegro que hizo, Labán de Jacob, 14 años la hizo trabajar por la hija. Primero le entregó a Lea y después le entregó a Raquel. 14 años. Así que redimida las hermanas. Un hombre llamado Pedro
que alguien dijo un hombre del vulgo, un hombre rústico, un hombre que no sabe comunicarse demasiado. ¿Y a cuánto muchas veces le ha costado ser, tropezamos con nuestras palabras, ¿no? Como Pedro. Pero hubo un momento que Pedro, estando tanto tiempo al lado de Jesús, se le pegó eso de Jesús. Esa forma de comunicarse, esa forma de ver la vida, esa forma de conectarse con el prójimo. Pedro siempre estaba mirándolo a Jesús. No solamente para mirar su aprendizaje, yo imagino que era Pedro ese que miraban para cuidarlo. Viste que hay gente en la iglesia que dice, bueno, vamos a cuidar al pastor, porque se siente que es el cuidador del pastor, ¿no es cierto? Nadie lo cuida, yo lo cuido. Porque son esos Pedro que son impulsivos. Tocás a uno y salta Superman, ¿viste? Bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué pasó con Pedro? Un día Pedro lo niega a Jesús. Y una persona de la multitud le dice, pero si hasta tu forma de hablar te delata que eres uno de ellos. O sea que fíjate vos que salió de un hombre rústico sin saber comunicarse a alguien que ahora tenía palabras correctas para hablar. Lo tenemos a Mateo, a un cobrador de impuestos. Claro, cuando hablamos de Mateo, nos enamora la vida de Mateo, ¿sí o no? Un cobrador de impuestos que se convirtió al Señor y que leemos el libro de Mateo, las enseñanzas extraordinarias. Ahora, si yo te digo, mirá, si yo traigo a este altar la persona que el otro día pasó los bolsos por Paraguay. ¿Usted qué va a decir? Era el pastor. Yo sabía que algo raro andaba. ¿Sí o no? Mucho silencio ahí, ¿eh? Pocos amenes. ¿O no? Claro, no sea... Bueno, con ustedes aquí mi hermano, el hermano, no sé cómo se llama este muchacho, ¿no? Al que encontraron con toda esa plata encima, ¿no? Eran unos cuantos miles de dólares, ¿no? ¿Lo vieron? 250.000 dólares. Y un poco más en billete de cosas, ¿no? Y vengo y lo traigo acá al altar, yo se los presento. Hermanos, aquí tengo mi discípulo. Oh, ¿y ustedes? El pastor se endemonió. Porque imagínate el momento cuando Jesús va a tener esa primera conversación con Mateo. Porque a Mateo, déjame decirte que lo odiaban porque era el que cobraba impuestos para Roma. Y si no le pagabas a Roma, te sacaban la casa y luego te mataban. Y cuando la gente, los judíos, especialmente, miraba que hablaban con Mateo, ya como que empezaron a buscarle la quinta pata al gato. Lo empezaron a mirar con desconfianza. Imagínate vos cuando en esa charla alguien estaba mirando por una ventana. ¿Viste vos? Ahí lo tenés al Jesús que predican, ¿ves? Mirá. Mirá con quién se junta tu Jesús. Con el que nos afana la plata a nosotros. Así es tu Jesús. Y ahí se empieza ahí. Y un día resulta que ese Mateo, no queda la historia ahí. Empezó a enamorarse de las palabras del Señor. Y un día baja la persiana y sale más temprano a su trabajo. Y algunos haciendo la fila, queriendo pagar. Y se va con Jesús solo. Dice, mirá, ¿viste? Te lo dije. Estos dos en algo raro andaban. Seguro que ahora trabaja para Roma y afana para Roma, Jesús. Tremendo. Ni te cuento cuando el día que Mateo dijo, bajó la persiana y dijo así, no trabajo más, me voy con Jesús. Mirá vos, seguramente ahora afana más con Jesús que con el... Y allá se fue. ¿Pero qué tuvieron estos hombres? Que verdaderamente eran salvajes, pero fueron tocados y fueron cambiados. Saqueo, ¿se acuerdan de Saqueo? Saqueo, el que saqueaba. Saqueo. Y la palabra de Saqueo, ¿cuál fue? Baja porque hoy. Claro, hoy voy a ir a tu casa.
Estos hombres tuvieron un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús hizo que le cambie radicalmente su vida. Una mujer que tenía un flujo de sangre. Una mujer despreciada por la sociedad, desechada aún hasta por su propia familia. Tenía que andar con un cartel ahí diciendo soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, para que nadie se le acerque. Hasta que un día Jesús pasó por ese lugar. Aleluya. Y cuando Jesús pasó por ese lugar, esa mujer fue transformada. Y sabes que cuando Jesús pasa por un lugar, por una familia, la familia es transformada. Por eso que Jesús es para todos. ¿Para quién es Jesús? Es para todos. Para el hombre que tiene y el que no tiene. Para el hombre que es trabajador y para el hombre que nunca trabajó en su vida. Y que toda la vida se la pasó en la cárcel. Resulta que un hermano un día me acompaña de viaje a un lugar, después de haberme dicho que él no conocía nada, que desde la niñez estuvo preso. Robaba, nació robando del vientre de la madre, me dijo. Algo para el estilo, ¿no? Y vamos de viaje, ¿no es cierto? Fuimos hasta Rosario, creo, a una convención. Dice, yo conozco acá, hay que entrar por allá. Y íbamos por ciudad y en un momento paro el auto y me bajo y digo, bajate del auto. Digo, ¿por qué me estás mintiendo, Dios? ¿Cómo que vos conocés tanto de viajar si me dijiste que estuviste toda la vida preso? No, pastor, lo que pasa es que yo era trasladado de una penitenciaría a la otra, por eso conozco todo. Y me escapaba de los camiones cuando me trasladaban. Digo, mirá vos, me hubieses contado antes, le digo yo. Bueno, vio que en la familia del Señor hay de todo. Y yo que me lo llevaba de viaje, ¿viste? También el Señor tocó a una mujer famosa llamada María Magdalena. Una mujer que dice que era prostituta, dice la Biblia, ¿no? Pero esa mujer fue tocada por el amor de Jesús. Porque como es el tema de hoy, de perdidos a encontrados. Y Jesús dice, yo vine a buscar. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a buscar. Ayúdame a predicar que tengo mi garganta un poco mal. A ver, diga conmigo, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que todos estábamos perdidos. Y esta mujer estaba perdida también. Estaba perdida en ese lugar. Con todos esos hombres, como la samaritana también. La samaritana puede haber dicho, yo no soy prostituta, pero tuvo 6 maridos. 5 y ese que tenía no era marido. Ahora, ¿qué tuvo Jesús con estas mujeres? Que habló con ellas. Imagínate cuando Jesús habló con la samaritana. Tuvo 5, el que tenía no era. Dice que los discípulos no quisieron ni hablarlo. Vieron y dijeron, ¿viste? Vámonos, no preguntemos nada. Imagínate cuando conoce a María Magdalena, que la conocían que trabajaba de eso, o que vivía de eso. Sin embargo, a Jesús nunca le horrorizó un pecado tan grande. ¿Sabes por qué? Porque no hay un pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. No hay un pecado tan sucio que Él no pueda limpiar. No hay una oscuridad tan profundo que Él no pueda alumbrar. Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, usted estaba perdido. Por eso cuando alguien cuenta testimonio, yo era esto, yo era aquello, glorificamos al Señor. Nos gozamos de la transformación de vida. Y usted no se avergüenza, porque Jesús no se avergüenza de llamarse Dios de estos hombres y mujeres. También tocó la vida de un hombre que era también un sicario, asesino, llamado Saulo de Tarso, que después se transformó en Pablo. Admiramos a Pablo, ¿verdad? Pero un día dice que Pablo, yendo de camino, persiguiendo la iglesia, dice que oye la voz y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra un aguijón. Es decir,
Le estás dando patada a un fierro que te estás clavando vos mismo. Es decir, que Saulo en ese momento, persiguiendo a la iglesia, no se daba cuenta que estaba persiguiendo al mismo Señor. Pero en ese lugar, dice que tuvo un encuentro con Jesús. Dice que cayó de su cabalgadura. Se cayó, lo tumbó el Señor. Dijo, no me querés oír yendo, y lo volcó. Y oyó la voz de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo inmediatamente? Señor, ¿qué quieres que haga? Mire, cuando hay gente que tiene un encuentro con Jesús, lo primero que le dice, Señor, estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga? ¿Hay alguien aquí que quiere decirle al Señor qué quieres que haga, Señor? Amén. Bueno, que hablas una célula. Yo te lo digo de parte de Dios. El punto número 1 que quiero tratar con ustedes en esta tarde es que, muy bien, de perdidos a encontrados. El primer punto es una vida con propósito. ¿Qué da Dios a una persona que luego de encontrarla, de buscarla y de encontrarla, Dios le quiere dar un propósito? Segunda de Corintios 5:17 dice, mire lo que dice, vamos a leerlo acá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Diga conmigo, las cosas viejas pasaron todas. ¿Qué quiere decir todos? Todo es todo. Todas las cosas viejas tuyas pasaron. Lo que puede ser que no haya pasado es para tu mente y para tu prójimo. Pero para Dios, todo tu pasado ha quedado ahogado y sepultado en su gloriosa sangre con la que fuiste comprado y redimido a precio de sangre por el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto significa que ahora eres pertenencia y propiedad del Señor. Ahora, cuando el Señor llega a nuestras vidas, suceden algunas cosas. Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14 dice que Él nos libró de nuestro pasado y nos libró del poder de las tinieblas. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 dice que Él nos bendijo con un propósito de vida en Cristo Jesús. Gálatas 3:13 dice que el Señor, algunas cosas que pasan para tener memoria de esto, le quitó el poder al enemigo, se lo quitó de nosotros y a nosotros nos puso en lugares celestiales. Cortó la maldición, erradicó toda obra de Satanás. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado. Diga, Cristo llevó en su cuerpo todas mis maldiciones. Número 2. Frutos de alguien que ha sido encontrado. Vamos adelante, Daniel. ¿Cuál fue el fruto? Vamos, por favor. Que hubo un cambio de conducta. Preguntar al que está a tu lado, ¿cómo andamos con la conducta? El cambio de conducta es el fruto más evidente de una persona que ha nacido de nuevo. Es lo que Dios utiliza para comunicar al mundo la transformación de vida. Porque Dios empieza de adentro hacia afuera. Empieza a cambiar tu corazón. Dice que cambia el corazón de piedra por uno de carne. Empieza a cambiar nuestra mentalidad. De una mentalidad fracasada a una mentalidad llena de sueños por hacer y por realizar. Y ya estamos terminando casi un año. Y te pregunta el Señor, ¿qué frutos tienes para entregarle al Señor ya terminando este año? ¿Cuáles son tus frutos?
¿Tiene frutos primero? Bueno, el Señor quiere que tenga buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay algo que hubo en todos estos personajes, que hubo un cambio de conducta. ¿Que hubo? Un cambio de conducta. Marcos 5:15, miren lo que dice. Viene a Jesús y ven que el que había sido atormentado. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Qué hacen los demonios? Atormentan. ¿Conoce gente atormentada? Gente que está poseída por un demonio. Y que había tenido legión de demonios. ¿Cómo estaba? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Es decir, que hubo un cambio de conducta. El primer cambio es la conducta y es la evidencia de lo que te dije hace un momento, del nuevo nacimiento. Ya no andaba haciendo las mismas locuras que hacía cuando no conocía a Dios. Ahora, al encontrarse con Jesús, ese hombre estaba en paz. ¿Cómo estaba? Estaba tranquilo, sin ser atormentados. Quiero que repitas conmigo. Paz con Dios, paz conmigo mismo y paz con los demás. ¿Sabes por qué esta mañana le decía a los hermanos? ¿Por qué muchas veces no podemos tener paz con los demás? Porque la primera relación donde tenemos que tener paz es en la relación vertical, que es mi relación con mi Salvador. Cuando estamos en paz con Dios, podemos estar. Vio que la cruz tiene un palo que es vertical. Ahí tiene una cruz, allá tiene otra, y allá tiene otra. Un palo que es vertical, que significa mi relación con Dios, y un palo que es horizontal, que significa mi relación con mis pares, con mi familia, con mis hermanos. Y de eso se trata el Evangelio, de hacer la paz con Dios, pero también no vivir escondido en una cueva, no vivir relegado del mundo, porque estamos en el mundo, trabajamos en el mundo, pero en el mundo podemos tener paz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que este hombre estaba en paz, tranquilo, porque encontró la paz con Dios, la paz consigo mismo, y yo te quiero animar en esta noche a que puedas encontrar la paz con Dios, a que arregles tus cuentas, y vamos a tener una Santa Cena el 29, es un buen momento para que arregles tus cuentas con el Señor. Hola. Y vas a tener paz con los demás. Y dice que estaba en su juicio cabal, ya no estaba desnudo, no andaba como un loco, sino que estaba un hombre sobrio. Era un hombre peleador. Dice que agarraba las cadenas y las hacía pedazos. Imagínate después que rompe una cadena. Mirá si te envían a orar uno así. Me acuerdo que un día voy a una casa a orar, te conté ya, por acá cerca nada más. Y el que vamos a orar, pues justo uno de los muchachos me dice, pastor, hay uno para orar, y yo, vamos a orarlo. Y cuando voy a orarlo, se fue a la cena. Y yo dije, voy a hacer buenos mates, que llega el pastor. Entra a sacar armas de todos lados. Y la entra a poner así una arriba a la otra. Y yo le digo al hermano, cuando colocó la primera armatota así, digo, fíjate que la puerta está abierta. Y entró arma por todos lados. Y hablaba así, veo como habla cuando están así medio sacados. Y nos hablaba así, digo, ¡ay, Señor! Qué mal habré hecho que me mate acá, Padre. Bueno. Y tomé coraje y le digo, bueno, vos sentate en el nombre de Jesús, sentate. Porque soy el pastor de acá del barrio. Sentate. Bueno, pastor, me siento porque me dice usted. Porque yo le cuento que estuve en la cara y me dejó tirar todo diploma carcelario me tiró, ¿viste? Bueno, no me importa, yo tengo un montón en la iglesia así. Vos sentate acá que te viene el pastor a verte. Y se sentó. Y las armas ahí. Y yo le digo a otro, vos sentate que lo hablamos y nos vamos rápido.
Cerrá los ojos, repetí conmigo, Señor Jesús, me arrepiento. Bueno, gloria a Dios, se arrepintió y pidió perdón a sus pecados y entregó las armas, gloria a Dios. Bueno, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estaba ahora, este hombre estaba en su juicio cabal porque vino a cambiar su conducta. Es decir, hermanos, que el cambio que Dios provoca en nosotros son cambios radicales. No podemos ser cristianos a medias. No podemos andar un día el domingo viniendo a la iglesia y cuando salimos de la iglesia haciendo cualquier cosa. Vengo a la iglesia y de la iglesia derechito al baile. ¿No? No pasa eso, ¿no es cierto? Antes pasaba, antes no. No solamente hubo ese cambio de afuera, sino que hubo un cambio radical muy profundo. Y lo dice, mire lo que es ese personaje ahí, ¿cuántos lo conocen? Mire la metamorfosis que sufrió ese muchacho. De ser lo que era al tremendo predicador que es hoy. ¿Y a cuántos jóvenes él hoy puede llevar a Cristo? ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Pero tal vez a ese muchacho, si lo traemos a la iglesia, uy, mirá, este no es cristiano. Pero Dios ama a todos por igual, amén. Lucas capítulo 15, hablando de este tema, hablando del juicio cabal, Lucas 15, 22, mirá lo que dice. Porque este hombre ya no estaba más desnudo, estaba vestido. ¿Quién estaba desnudo y perdido? El hijo pródigo. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y luego póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. De tenerlo todo se apartó. Por eso muchas veces pensamos que el apartarnos del Señor es gratis. Y sabemos que no es gratis apartarnos de Dios. Cuando te apartas del Señor, hay harapos. De tal manera que el Señor, su padre, le dijo, sáquenle esos vestidos y póngale una ropa nueva. Aleluya. Lucas 15, 13. Mire lo que dice. No muchos días después, ¿qué hizo el hijo pródigo? Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí dice que desperdició sus bienes. Y sabe que eso es cuando alguien se aparta de Dios y vive una vida sin un propósito. Pero cuando encuentra el propósito, cuando el Señor toca la puerta de ese corazón empieza a ser transformado. Y yo te digo en esta noche, si estás en este lugar, es porque Dios tiene algo con tu vida. Si estás en este lugar, es porque el Señor te ha estado llamando a causa del propósito. No importa de dónde vengas, quién eres, cómo haya sido tu infancia. Si estás aquí, es porque necesitas del Señor. Y Dios también te necesita a vos porque, mire, para muchos Pedros hubo un Pedro. Para muchas samaritanas hubo una samaritana. Y así sucesivamente, un Pablo, un Pedro, un usted, un yo. Que alguien necesita oír el testimonio que tenemos. Y yo sé que usted tiene un testimonio. Y hay alguien detrás tuyo, en tu familia, en tus amistades, que necesitan oír el mensaje de Dios a través de tu boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Para terminar, quiero hablarte del punto número 3. Vamos a Daniel, que se pasó la hora ya. Que hubo también en estos hombres de perdido encontrado, hubo un cambio de mentalidad. Romanos capítulo 12, creo que es verso 2 o 1 y 2. Vamos a verlo ahí. Dice, no te conformes a este siglo,
sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta voluntad de Dios. Dice, no te conformes. Permitile a Dios que Él transforme tu forma de pensar. Entonces, permitime decirte algo. Decime cómo pensás hoy y te voy a decir cómo te va a ir mañana. Decime lo que pensaste durante todo el año y te voy a decir cómo lo puedes terminar. Pero si le decís al Señor, Señor, cambia mi mente. No quiero tener una mente pesimista. No quiero tener una mente contradictoria. No quiero tener una mente negativa. ¿Conoce gente negativa usted? ¿O ha sido negativo usted por allá? Que por ahí todo lo ve mal. Bueno, decirle, Señor, provoca en mí una metamorfosis, que yo pueda cambiar. ¿Y sabes dónde se cambia? En la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, su Espíritu desciende y nuestro ser entero es transformado. Nuestro corazón es mudado. Nuestras emociones empiezan a tener sosiego. La tormenta y la combustión que hay adentro de un pecador empieza a haber bonanza. ¿Por qué? Porque esa persona está naciendo a ser una nueva criatura. Y dice el Señor, y ahora todo ha pasado y comienza una nueva historia. Aleluya. Te pregunto en esta tarde, ¿quieres una nueva historia para tu vida? Bueno, si la quieres, tienes que aferrarte del Señor. No tienes que aferrarte de la iglesia, tienes que venir a la iglesia, porque la iglesia somos todos, ¿verdad? Pero tienes que aferrarte del Señor. Tienes que aferrarte de las promesas del Señor, porque las promesas del Señor dice que son infalibles, no fallan, se cumplen y permanecen para siempre. Muy bien, este verso que leímos hace un momento dice que estaba en su juicio cabal. La palabra cabal, vamos para adelante Daniel, por favor. La palabra cabal en griego es la palabra que se utiliza, es sofraneo. Diga conmigo, sofraneo. ¿Qué es sofraneo? Es el ejercicio en control de las emociones y la voluntad, tomando decisiones sobrias y no pasionales. Cuando alguien no tiene sofraneo, toma decisiones arrebatadas, ¿sí o no? ¿Se acuerda cuando fueron a agarrar a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Agarró la espada y le cortó, se la tiró a la yugular, calculo, ¿no? Pero se ve que se corrió y le sacó la oreja a Malco. ¿Y qué hizo Jesús? Le pegó la oreja. Tremendo. Milagro que ocurrió en ese momento. Pero diga conmigo, sofraneo. Este es el ejercicio del cambio de vida. Cuando ya el mundo no toma decisiones por nosotros. Y usted me dirá, pastor, ni usted toma decisión por mí. Yo tomo mis decisiones. Y uno lo escucha y tremendo. Pero uno afuera le dice una mala palabra allá afuera y sale queriéndolo matar. ¿Cómo no era que no tomaba decisiones por vos? ¿Sí o no? ¿Y quién es el pastor para que yo le diga, hombre, hasta se persigue, entra a la iglesia? Y va afuera y cualquier mundanito, hay un pibito, le dice dos cositas y lo da vuelta. Le da vuelta a la cabeza. Y le dice, tu señora te engaña. Y el hombre anda con, ¿vos me está engañando a mí? Vos fijate, ¿por qué? Porque no sofraneo. Pero diga sofraneo. Y usted va a salir de acá agrandado. Hoy mis hijos decían, papá, yo sé lo que predicaste. ¿Qué prediqué? Sofraneo, papá, me dice. ¡Aleluya! No se acordó de la prédica, pero dijo, sofraneo, papá. Dijo. Es el ejercicio de estar en su juicio cabal. ¿Y sabe que Dios quiere? Una familia en su juicio cabal.
Que no salgas de manera, ahora que viene la fiesta, ¿no? a romper la billetera. Decir, no voy a romper la billetera. Voy a ahorrar. Y voy a saber invertir. Mire, yo le hablé a ustedes ¿a cuánto le hablé de las inversiones? A ver, ¿a cuánto? ¿Hace cuántos años que le vengo hablando de inversiones? De invertir en la bolsa, de invertir en cuántas cosas. ¿Te acordás? Que hace años, ¿no es cierto? ¿De qué no hablaron en la convención? De invertir en la bolsa. Libertad financiera. Y el Señor la tiene que hacer viajar allá, no sé, 1.600 kilómetros para que le hablen lo mismo. ¿Viste? Lo que no le hablan, no lo escuchan acá, le hace pagar plata para escucharlo allá. Y yo me gozo, pero digo, Señor, acá gastaron plata, divino botón, para escuchar lo mismo. Gloria a Dios. Bueno, claro, porque uno dice, qué palabra, qué tremendo. Y hasta la aplicación, tenemos que bajar esta aplicación, acá puedo invertir, les doy todos los tips para que lo hagan. Y quedan patinando, ¿viste? Se le habla a la pastora, ¡ay, qué palabra! Dígalo, no, me habló de invertir en la bolsa. Me van a cogotarlo. Aplausos al Señor. Es decir que sofroneo es saber tomar decisiones racionales. Es juzgar vamos al próximo, Daniel, juzgar nuestras propias acciones. ¿Qué tenés que hacer? El cambio de mentalidad es esto, que tomás decisiones sobrias y sabias también, y juzgar tus propias acciones. ¿Cómo estoy actuando en esta situación? Vos hacete esta pregunta, mirá, de ahora para adelante. ¿Esto que voy a hacer ahora mismo me lleva a la voluntad perfecta de Dios o me saca del propósito de Dios? ¿Está bien lo que digo? Cuando yo voy a hacer algo, esta decisión que voy a tomar a futuro, ¿va a afectar de manera negativa a mi matrimonio o de manera positiva? ¿Esta decisión que voy a tomar como líder afecta a mi célula o la divide a mi célula? Bueno, tomar una decisión siempre con sofroneo. Y los que escuchan por internet y agarran ahora en la mitad de la prédica dirán, un nuevo té que inventó el pastor. Y aparecen las primeras cosas. Falso profeta. Y yo le digo, sofroneo. Vamos a lo próximo, por favor, hermano. La evidencia de un juicio sano es si mi mentalidad hoy, tu mentalidad y la mía, nos lleva a Dios. Tu mentalidad hoy, ¿a dónde te lleva? ¿Dónde está tu mente hoy? ¿En Dios o en el mundo? Bueno, tus acciones van a ser dirigidas también hacia los planes del Señor. Por eso necesitamos sofroneo. Porque cuando te conviertes en tu juez, Jesús es tu abogado. ¿Escuchó eso? Cuando te conviertes en tu propio abogado, Jesús es tu juez. Puedes escoger de qué lado quieres que esté Jesús. Si quieres que Él sea tu abogado o quieres que sea tu juez. Si quieres que Jesús sea tu juez, sé tu propio abogado. Ponele excusas, todas las que quieras. Él las va a aceptar, pero mañana será tu juez. Pero si hoy meditas y eres tu propio juez, de hecho tienes un juez interno que es tu conciencia. Esa conciencia te dictamina y es tu juez interno. Y si hay algo que está mal, Jesús pasa a ser tu abogado. Y yo quiero a Jesús como abogado. Aplaudirle a Jesús. Eres nuestro abogado.
Así que quiero terminar con estas palabras. Moisés no entró a la tierra prometida porque tomó una decisión pasional. Recuerdan que Moisés, el gran Moisés, porque no hay otra palabra para decir el gran Moisés, el gran hombre de Dios Moisés, el profeta de Dios Moisés, pero no entró, siendo tan admirado, tan Moisés, porque hubo uno solo, ¿verdad? Un hombre que hablaba con Dios cara a cara, pero por una decisión pasional. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, porque el pueblo se quejaba, como cuando ustedes se quejan en su casa, no hay para comer. Y le dijo, háblale a la roca. ¿Y qué hizo? La golpeó, agarró un palo, una decisión pasional. Porque ¿quién era, dice la Biblia, la roca que los seguía en el desierto? ¿A quién golpeó entonces? ¿Y cuántas veces nosotros golpeamos a Cristo pasionalmente? Diga, Señor, perdóname por ser pasional y no ser sofroneo. Decirle al que está a tu lado, vamos a proponernos hacer sofroneo. Marcos 5:18. Te dije que ya iba a terminar, ¿verdad? Siempre lo digo media hora antes de terminar. Al entrar él en la barca, hablando de Jesús, el que había estado endemoniado, ¿qué hizo? Le rogaba. ¿Qué quiere hacer el endemoniado? ¿Sabe cuál es otra evidencia del que ha sido transformado? Que quiere estar con Jesús. Señor, mirá, yo no sé si sirvo para algo, pero yo quiero estar con vos, Jesús. Y si algo podés hacer de esta nada, hacé algo con esta nada. Aleluya. Te hago una pregunta para terminar. ¿Tienes necesidad de estar con Jesús? Aleluya. Yo tengo mucha necesidad. Aleluya. De estar con Jesús. Y veo que cuando uno se va poniendo más grande, más necesitamos del Señor. Yo por lo menos me voy haciendo un poco más viejo y más necesito del Señor. Y eso que le meto tintura a la cosa. Ya dije le dije a los muchachos, cuando ustedes ven la primera arruga me avisan, porque está escrito en la Biblia, sin mancha y sin arruga, y sin cosas semejantes, así que a lo Montaner me voy a agarrar. Cosa que usted también puede decir, mi pastor lo hace, yo también. Y la veo a las hermanas, 80 años. Porque ¿qué es lo primero que se hacen? La trompa. No sé para qué es la trompa. Porque voy a decir, ¿para qué se lo usa? ¿Sí? A veces se los pómulos, de sacarse acá, así como hace Mirta Legrand. Bueno, necesitamos estar con Jesús. Aleluya. Este hombre endemoniado sabe que fue el primer misionero de Jesús. Porque dice que el Señor dice, anda a los tuyos. Y se fue. ¿Y a dónde fue? A Decápolis. Más tarde, cuando Jesús llega a Decápolis, dice que toda esa región de Decápolis había sido evangelizada por este muchacho. ¿Dónde vivía este muchacho? Vivía entre los sepulcros. ¿Dónde comía? En los sepulcros. ¿Cómo era su vida? Atormentada por demonios. ¿No es parecida un poco a los jóvenes que padecen del flagelo de las adicciones? Que viven atormentados, que viven caminando como muertos y entre muertos. Y claro, pero cuando llega Jesús, todo cambia. Y yo sé que Jesús quiere llegar a tu corazón. Si estás por primera vez, Él quiere llegar a tu corazón. Y a Jesús no le importa, como no le importa lo que le digas a Él. Él no le importa lo que hayas pecado y cuánto hayas pecado y la gravedad del pecado. A Él no le importa. Es lo que le importa es que vos le entregues tu corazón y que quieras realmente ser un hijo de Dios. ¿Y sabes lo que va a pasar?
sucesiva, instantáneamente a eso, serás salvo. ¿Y sabes qué pasará luego de eso? Entrarás en un proceso de transformación de tu alma, porque somos instantáneamente salvos, pero procesadamente transformados a su imagen y a su semejanza. Y esa transformación es la que estamos hablando en esta noche. Sofroneo, juicio cabal. Necesitamos estar en el juicio cabal. Ponete de pie, vamos a pedir al Señor que el Señor haga su milagro en nosotros. Aleluya. Poneme primera de Pedro, por favor, 1, del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra. Verso 16. Porque escrito está, ser santos, porque yo soy. ¿Sabe? Te voy a decir algo. ¿Sabe que vivir esta vida te bendice? Te bendice. Y no solamente que te bendice, te hace un mejor papá, una mejor mamá, un mejor amigo, un mejor emprendedor. Te hace mejor. Cuando vos decís, mira, yo no quiero que me hablen, yo ya viví todo eso. ¿Hay alguien que acá ha vivido cosas muy fuertes? ¿Sí? ¿Qué te van a hablar? ¿Qué le van a hablar a ustedes de lo que ya vivieron? ¿Qué le van a hablar de rencores? Si eran una bola de rencor, ¿sí o no? ¿Qué le van a hablar de falta de perdón? ¿Qué le van a hablar de muchas cosas? Dice, por eso, el verso 14 pone Sergio. Cuídense de esa vieja vida. Sean hijos obedientes. No te conformes a esos deseos con lo que antes tenías. Eran malos deseos. Te hacía mal a vos mismo. Y no era tan grave si eso malo que te hacías te perjudicaba. Porque claro, cuando hay alguien que en una casa tiene una adicción, no solamente se mata a la persona, sino que mata a sus padres, mata a sus hermanos o mata a sus hijos por esas adicciones. Por eso Sofroneo, este hombre, cuando se encontró con Jesús, empezó a estar en su juicio cabal. Y sabes que el Señor quiere que termines el año con un juicio cabal. ¿Y cómo lo represento, pastor? Perdonando a los que te hicieron mal. Y yo creo que en esta noche tenés que perdonar. Y vos decís, pastor, lo que pasa es que no se lo merece. Y Dios sabe que no se lo merece. Y Dios te dice, tenés razón, no se lo merece. Es verdad, pero yo te perdoné a vos. Y vos tampoco te merecías mi perdón. Y ahora yo te doy la orden a vos, como dice mi palabra. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi enemigo? 70 veces 7. O sea que por día tenés que perdonar 490 veces por día. ¿Cuánto vaya? ¿300? ¿498? No llegamos, ¿no? No a las horas. Yo creo que terminando el año tenemos que decirle, Señor, voy a perdonarlo hoy voluntariamente. Pero no lo voy a perdonar porque se lo merece. Lo voy a perdonar porque me hace bien a mí. Porque la santidad a mí me hace bien. Le hace bien a mi matrimonio, le hace bien a mis hijos. Cuando ven a un papá que tiene buena conducta, los hijos son bendecidos. Cuando ven a una mamá que de estar alterada pasa a sofroneo, a juicio cabal, dice, che, mi mamá era re loca y ahora mirá, está re bendecida mi vieja. Mi mamá está, ¿qué le pasó? Le pasó Cristo. Diga sofroneo. Usted dirá, ¿de qué predicó el pastor? No sé, estuvo re bueno. ¿Y qué habló? Sofroneo. Bueno. Gloria a Dios. Estando en nuestra ignorancia pasada. Éramos ignorantes en Cristo, ¿verdad?
¿Cuántas cosas ignorábamos que Dios quería darnos paz, armonía, felicidad? Y sabes que Dios quiere que termines este año en paz, con vos, con Dios primeramente y con tu prójimo. Cerrá tus ojitos, gloria a Dios, aleluya. Y quiero que hables con el Señor y le digas al Señor: Señor, yo quiero perdonar voluntariamente a esta persona que me ha hecho daño.